¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 91, ¿cómo podría alguien vencerte? 2. Tendou nunca fue una persona humilde. Especialmente ahora, este tipo de situaciones iban a ocurrir muchas más veces este año. Si mimas a un equipo, ¿debes mimarlos a todos? ¿Se esperaba que fueran indulgentes solo para hacer más llevadera la derrota? Aomine no intentaba provocar a nadie. Simplemente decía lo que pensaba. Lo que pensaba, lo decía. Así de simple. Pero la alegría de la victoria ya había sido borrada por aquel enfrentamiento. Cuando el equipo salió del gimnasio, Aomine parecía un poco perdido. Tendou, ¿fuimos demasiado duros? En el viaje de regreso en autobús, Aomine comenzó a cuestionarse a sí mismo. Sintió que tal vez había jugado demasiado agresivamente, tal vez les había roto el espíritu. Y no solo en la cancha, también había lanzado algunas líneas brutales. No era solo un espíritu roto. Los destrozó. El baloncesto no tiene nada de correcto o incorrecto. Ganar es ganar, respondió Tendou con calma. Si no querían perder así, ¿por qué no trabajaron más duro? Aomine se rascó la cabeza, sintiéndose un poco mejor. Se había ganado un lugar en el 11 inicial con mucho esfuerzo. Y si incluso el siempre calculador Tendou dijo que estaba bien, tal vez realmente lo estaba. El baloncesto debe jugarse con todo el potencial, eso es lo que lo hace divertido. Segundo partido de la fase de grupos. El dominio de Tate continuó. Especialmente Aomine, solo un día después, había subido de nivel nuevamente. Estuvo tan explosivo en este partido que todos los focos estaban sobre él. Tendou, notando el reciente despertar de Aomine, deliberadamente lo alimentó con más posesiones para ver hasta dónde podía llegar. Al medio tiempo, Aomine ya había acumulado 32 puntos. Él nunca pensó demasiado en ello. Simplemente jugó, liberando todo su potencial sin restricciones. Segunda mitad. ¿Ya tiene 50 puntos? Está loco. ¿Cuál es el récord de puntuación en un solo partido del torneo nacional? Creo que 63. A este paso podría romperlo. La multitud estaba emocionada. ¿Podría establecerse un nuevo récord hoy? Vengan a mí, no importa cuántos sean, los aplastaré a todos. Aomine avanzó más allá de la mitad de la cancha. Dos defensores se acercaron para detenerlo. Inútil. A mitad de carrera, lanzó la pelota hacia arriba, dibujando un arco como un arco iris, justo por encima de las cabezas de los defensores. Luego, con un giro ultra rápido, avanzó rápidamente. ¡Boom! Golpe. Atrapó el balón en el rebote y explotó en el aire, metiéndolo con un potente mate. La ventaja superó oficialmente los 70 puntos. No había esperanza. El equipo contrario, aunque no tan destrozado emocionalmente como el anterior, no estaba mucho mejor. Tenían esa mirada resignada. Incluso empezaron a charlar casualmente durante el juego. ¿Quieres ir a la sala de juegos después de esto? Senpai, todavía estamos en medio del juego. ¿Un juego? ¿Con estos monstruos? No vamos a ganar. Solo ven con nosotros. Aomine lo escuchó. Su emoción por casi romper un récord desapareció. ¿Cuál fue el sentido de todo este duro trabajo? Se había esforzado más que nunca durante el año pasado. Y, sin embargo, la diversión en el baloncesto parecía desvaneciéndose.
Él quería gritarles, el baloncesto no es solo un pasatiempo casual. Pero luego recordó el último partido, sus palabras habían destrozado a un equipo. Y ahora, la ira simplemente se acumulaba en su garganta. Tendou vio que Aomine perdía la motivación, por lo que tomó el balón. Antes de que terminara el juego, aumentó silenciosamente sus estadísticas. 30 puntos, 13 asistencias, 11 robos, 3 bloques. Un triple doble casual. Ahora podía obtener estos números casi sin esfuerzo. El nivel secundario ya no era un desafío para él. Los rivales del año pasado, las bestias del trueno y similares, ya casi no importaban. Y así, partido tras partido, Take aplastó a cada oponente por márgenes masivos. Como se esperaba, aseguraron fácilmente su lugar en los nacionales, tomando una vez más el primer puesto de Tokio por segundo año consecutivo. El equipo parecía imparable. Pero cuanto más fuertes se volvían, más inquieto se volvía Aomine. Un día, mientras todos estaban entrenando duro para los nacionales, Aomine se saltó la práctica, algo raro para él. Afortunadamente, Kuroko apareció justo a tiempo y metió un helado en su camisa. Frío. ¿Qué demonios, Tetsu? Tienes que tomarte el baloncesto en serio, Aomine-kun. Tu rival está ahí afuera, en algún lugar. Alguien que pueda competir contigo cara a cara. Se acercan los nacionales. Todos los equipos esperan la oportunidad de derrotarnos. Aomine hizo una pausa. Los nacionales del año pasado, sí, lo habían pasado mal. Al día siguiente, volvió a entrenar más duro que nunca. Espera, ¿sigue entrenando? Ya es así de bueno. Bueno, nuestro oponente en la primera ronda es ese equipo. El día anterior, Momoya había compartido una noticia con él, el primer oponente de Take en los nacionales sería Nins Middle School. El mismo equipo que le dio problemas el año pasado. Su capitán era un defensor de cierre, uno de los mejores defensores perimetrales de la región. El año pasado no pude ni anotarle 20 puntos a ese tipo. Esta vez voy a superar los 20. Murasakibara suspiró. Con lo fuerte que era Aomine ahora, mantenerlo por debajo de los 20 era imposible. Pero al ver a Aomine tan enojado, se quedó callado. Dicen que cuanto mayores son las expectativas, mayor es la decepción. Nacionales, juego 1. La misma historia que en las eliminatorias. Aún no tenían un oponente digno de toda su fuerza. ¿Ese capitán de Nins que cerró a Aomine el año pasado? Esta vez, Aomine anotó más de 20 puntos en poco más de un cuarto. Puntuación, 123-50. A mitad del cuarto set, Take lideraba por 73. Los jugadores de Nins habían perdido toda esperanza. Su fuego antes del partido estaba completamente extinguido. Estaban devastados por la enorme brecha. El capitán Hima jadeaba pesadamente. Echó un vistazo al marcador. Luego a Aomine, que acababa de atrapar un rebote y ya estaba corriendo hacia adelante. Y luego, no hizo nada. Simplemente se quedó quieto. Y observó. Aomine lo miró confundido mientras pasaba. ¿Por qué me miras así? ¿Qué estabas esperando? Hima habló en voz baja. Aomine, ¿te das cuenta siquiera del tipo de monstruo en el que te has convertido? ¿Cómo podría alguien vencerlos? Fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza a Aomine. Capítulo 92, Zona. Aomine-kun, regresa y entrena. Era un día lluvioso. Aomine, actuando como un pequeño príncipe perdido, se alejó solo, en conflicto por las palabras de su oponente. No fue a practicar. En cambio, se quedó bajo el paso elevado, en el césped, dejando que la lluvia lo empapara mientras miraba fijamente el agua del río que fluía.
Kuroko tuvo que buscarlo durante un buen rato antes de encontrarlo. ¿Por qué entonces? Aomine se levantó, apoyándose en el suelo mojado. ¿Para qué seguir entrenando? Cada partido que jugamos, lo ganamos sin esfuerzo. ¿No lo viste, Tetsu? Mientras nos tomemos las cosas en serio, nuestros oponentes simplemente se desplomarán. Debes haberlo notado, Tendou me ha estado pasando el balón constantemente. Ya ni siquiera lo intenta. Aomine volvió a observar el río fluir. Probablemente lo descubrió hace mucho tiempo. Y esos periódicos, llamándolo reservar fuerzas para los nacionales. Ja. Ese tipo simplemente está aburrido. Jugar contra esta gente no significa nada para él. Kuroko reflexionó. Para su sorpresa, Aomine tenía razón. Tendou no tenía ningún deseo de dominar este año, completamente a diferencia del año pasado. A excepción del primer juego, donde obtuvo la puntuación más alta, desde entonces le estuvo pasando la pelota a Aomine. Pero en realidad fue un malentendido. Tendou no se contuvo porque estuviera aburrido. Él simplemente estaba observando a Aomine, planeando, preparándose para el día en que tendría que derrotarlo. Sabía que el público ya estaba insensible a sus estadísticas, había realizado demasiados partidos monstruosos el año pasado. Este año necesitaba actuaciones nuevas e impactantes para mantener su popularidad. Kuroko no sabía eso, y su rostro se ensombreció por la culpa. Entiendo cómo te sientes, pero... ¿Entiendes? Aomine soltó una risa amarga. ¿Qué demonios entiendes? No puedes hacer nada solo, Tetsu. ¿Qué entenderías? Kuroko no se echó atrás. Incluso yo, a veces siento celos de Tendou y los demás. Pero quedarme sentado y enfurruñado por lo que no puedo hacer no cambia nada. Entonces, ¿a quién exactamente planeas entregárselo? ¿A Tendou? ¿A mí? Seamos honestos, ya no necesitamos tus pases para ganar. Un trueno rugió en lo alto, resonando como un martillo de juicio golpeando el pecho de Kuroko. Más tarde esa noche, la práctica había terminado. Tendou se quedó para entrenar solo, driblando cerca de la cancha de la cafetería. Claro, podía mejorar sus estadísticas a través del sistema gacha, pero no quería depender de eso para todo. Después de todo, incluso las victorias más afortunadas en los gachas eran solo casualidades. La mayoría de las personas viven la vida como personas sin suerte, no como tiradores natos de nivel SS. Tendou conocía muy bien esa verdad por su vida pasada. Al poco rato, Rico se acercó sosteniendo un bento. Llevas un rato esperando, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Un poco. Dejaron la pelota a un lado y comenzaron su cena allí mismo en la cancha. La conversación inevitablemente derivó hacia los próximos campeonatos nacionales. Rico había seguido de cerca cada juego de Tendou, notando especialmente la explosividad reciente de Aomine, y estaba preocupada. Sabía cuál era el objetivo de Tendou, convertirse en el más fuerte, ser el rey de la popularidad. Pero Aomine estaba robando la atención, eclipsando incluso la brillantez de Tendou. Los rumores ya circulaban por la escuela. Tal vez Aomine sea el verdadero as de Take. Su juego era llamativo y dominante, la viva imagen del estilo street basketball. Incluso Rico, que veía a Tendou todos los días, no pudo evitar admitir. Toca como una bestia. Entonces, tomó una decisión. Hagamos un espectáculo, Kageyoshi. Actuemos. Puedo ser tu compañera de reparto, una medallista de oro. Te refieres a un objeto, dijo Tendou con sequedad. En el mejor de los casos, solo eres un florero. Ella hizo pucheros. Eres tan mala. Soy tu novia, ¿sabes? ¿No puedes tratarme un poco diferente a los demás?
No te preocupes tanto. Aomine aún tiene un largo camino por recorrer si quiere vencerme. Tendou dejó el vento y cerró los ojos lentamente. En el momento siguiente, su conciencia entró en otro espacio, el dominio de la zona. En ese reino de otro mundo, Tendou caminó hacia adelante en silencio. La gran puerta de Sound se abrió con un crujido, sin resistencia. Cuando abrió de nuevo los ojos, un mundo plateado brillante se extendió ante él. Rico, observando desde afuera, sintió escalofríos en la columna. ¿Qué es esto? No había lógica, ella simplemente lo sabía. Tendou se había vuelto increíblemente poderoso. El aura que lo rodeaba era tan intensa que le dificultaba respirar. Sona, dijo Tendou con calma. Comenzó a explicar qué era y lo difícil que era entrar. Pero, ¿no cerraste los ojos y entraste directamente? Sí, a mí también me sorprendió un poco. Tendou conoció Sound por primera vez cuando sus estadísticas generales superaron los 90 puntos. Pero no lo había forzado, sabía que Sound era una tsundere, cuanto más lo anhelas, más se te resiste. La puerta de entrada a la zona requiere 3 condiciones brutales. Un amor ardiente por el baloncesto. Talento indiscutible. Un desencadenante personal muy específico. Y ese tercero es el más difícil. El detonante de Aomine era un digno oponente. Fácil de encontrar, si eres Aomine, ya que la mayoría no puede vencerlo. Pero incluso para él, solo los miembros de la generación de los milagros podían activarlo. El detonante de Midorima fue la claridad interna, admitir que realmente amaba el baloncesto. Difícil para alguien siempre despistado y perezoso. El detonante de Akashi fue aún más brutal, debía renunciar a toda dependencia de sus compañeros y luchar solo. Pero Akashi valoraba mucho a su equipo, sin su doble personalidad, nunca habría alcanzado esa condición. Entonces, ¿qué hay de ti, Kageyoshi? ¿Cuál fue tu detonante? Tendou sonrió débilmente. Mi detonante, Capítulo 93. El público está entumecido 1. La confusión interna de Aomine terminó atrayendo la atención de todo el club de baloncesto. El entrenador Shirogane Kaseta no tuvo más remedio que sentarse y hablar con él. Pero en realidad, era sobre todo Shirogane hablando y Aomine escuchando. Lo siento, Aomine. Aomine, aturdido, miró hacia arriba, confundido. Me di cuenta de tu problema hace tiempo, pero aún esperaba que encontraras el camino. En este punto, no te diré algo como no es demasiado tarde para dar marcha atrás. Pero solo si no te rindes, aún habrá posibilidades por delante. No fue una charla larga, y no despertó de repente a Aomine a un propósito superior. Pero al menos, el club de baloncesto aún podría funcionar con normalidad, por ahora. Sin embargo, antes de que el problema de Aomine pudiera resolverse, otro golpeó aún más fuerte. Rico cayó enferma. Había desarrollado una enfermedad llamada degeneración espinocerebelosa, la misma enfermedad que llevó a la muerte de la heroína Ikeuchi Aya en el drama Un litro de lágrimas, el primer programa que ella y Tendou vieron juntos. Ella le pidió al gato de cola corta, el sistema, que le implantara esta enfermedad incurable, con la esperanza de hacer una última cosa por Tendou. ¿No te dije que no te preocuparas? Tenía otras formas de ganarme la simpatía de los fans. Solo quería ayudarte, dijo Rico. Rico no podía actuar, así que decidió hacerlo realidad. Y además, hay una cosa más buena, ahora tendrás que cuidarme todos los días. Ella no parecía enferma, seguía alegre y vivaz, como siempre. No durarás más de media temporada haciendo esto. Ya no me importa. El tiempo no importa.
Simplemente no quiero llegar al final sin haberte ayudado en absoluto. Ya había muerto una vez. ¿Qué era un poco de dolor comparado con eso? Ahora, todo lo que quería era hacer algo por Tendou Kageyoshi, el único hombre que había amado en 2 vidas. ¿Qué? ¿Riko está enferma? Sí, dicen que es degeneración espinocerebelosa. ¿Tiene cura? ¿No deberíamos llevarla a Estados Unidos? Allí el tratamiento médico es mejor. El equipo de baloncesto quedó devastado al escuchar la noticia. Kise fue el primero en sugerir que volara al extranjero para recibir tratamiento. Pero Nijimura SHZ negó con la cabeza. Era incurable. ¿Cómo pudo pasar esto? Kise estaba desconsolado. Salió corriendo a confirmarlo. ¿Es cierto? Sí. Es verdad. Pero si es real, ¿cómo puede Tendou estar tan tranquilo? ¿Qué esperas que haga? Si sigues luciendo como si acabara de morir, ni se te ocurra acercarte a Riko. Con esto, Kise se quedó en silencio. Al día siguiente, fue a ver a Riko nuevamente, esta vez con una brillante sonrisa en su rostro, bromeando como siempre para hacerla reír. Y después, todo el equipo de baloncesto se reunió, aún sabiendo que la enfermedad era incurable, para orar por su recuperación. Ese calor hizo que su corazón se sintiera lleno. Mientras tanto, en el mundo real. Aquí vamos. Maldita sea, quedé segundo. ¿Qué le pasa a Fan Jeje hoy? Parece un poco desorientado. Fan Jeje estaba sentado frente a su computadora. Comenzó su transmisión en vivo y puso en cola el episodio más reciente. No estoy fuera de onda. Es solo que, el último episodio me impactó mucho más de lo esperado. Sinceramente, no quiero ni ver este nuevo episodio. Esperé tanto tiempo para ver finalmente a Tendou y Riko juntos en San Valentín. ¿Y ahora esto? Fan Jeje estaba sufriendo visiblemente. Para los fanáticos de esta serie, el episodio anterior había sido una auténtica carnicería emocional. Ese fue el episodio donde Aomine y Kuroko rompieron debajo del puente. Aomine temblando dijo: ya ni siquiera recuerdo cómo atrapar tus pases. Golpeó como un tren de carga. Para los espectadores acostumbrados al tono liviano y agradable del programa, este latigazo emocional fue devastador. Todos sabíamos que el drama se avecinaba. Era imposible que el equipo de baloncesto se mantuviera así de sano para siempre, dijo Fan Jeje. Incluso hablé con Nightmare y los demás, todos coincidimos, los verdaderos oponentes de Kuroko no son otros equipos. Serán Tendou y los demás. Son demasiado fuertes. Monstruos literales. Si los más fuertes ya están en tu equipo, ¿dónde está el desafío? Aún así, este giro inesperado es demasiado. Solo tuve un episodio genial, y ahora me estás matando. Prácticamente estaba gritando. El equipo de producción no utilizó a Akashi o Midorima para cambiar la narrativa, eligieron a Aomine y Kuroko, dos personajes con arcos profundamente emocionales. ¿Y el efecto? Devastador. Entonces el OP terminó. La pantalla se quedó negra. Un nuevo título apareció en la pantalla. Maldición. Oh, no. Ese título es definitivamente una mala noticia. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Acaso seguimos viéndolo? Fan Jeje tembló cuando la palabra maldición apareció en la pantalla. Él realmente no quería que lo apuñalaran otra vez. Luego, por si el público no lo entendía, el equipo de producción inmediatamente lanzó una bomba. Tendou Riko tiene una enfermedad incurable. ¿Qué demonios?
Estos escritores son unos monstruos. Primero destrozaste a Aomine y ahora vienes por Tendou. ¿Degeneración espinocerebelosa? ¿Qué es eso? Respuesta sencilla, una enfermedad incurable. El chat estalló en caos. Tendou era actualmente el personaje número 2 más popular y uno de los únicos que tenía una relación romántica confirmada. Se tomaban de las manos, se besaban, se abrazaban, era legítimo. ¿Y ahora estaban haciendo esto? Fan Jeje se quedó completamente paralizado. Fue una tragedia. Lastimar a Kuroko y a Aomine era una cosa, pero tocar a Tendou significaba el máximo daño emocional. No esperó 10 episodios para esto. Pero por mucho que le doliera, notó algo, la audiencia estaba aumentando vertiginosamente. A pesar del drama, la serie tenía una animación impresionante y una escritura ingeniosa. Los personajes eran distintivos y vívidos. Pero le faltó un punto de inflexión dramático. ¿Qué hizo a Tendou tan popular? Él llevó a cabo la mayoría de los momentos cotidianos del programa. Cuando él y Rico se juntaron oficialmente el día de San Valentín, los fans se volvieron locos. Wow, 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 escribían spam en el chat. La gente decía que estaba dispuesta a contribuir con los regalos de boda. Pero ese fue solo un episodio feliz. ¿Y ahora esto? Fan Jeje ofreció una rápida lección de ciencia. La degeneración espinocerebelosa es un trastorno genético causado por la mutación de secuencias repetidas de nucleótidos CAG. Es la misma enfermedad que padecía la niña de 1 litro de lágrimas. No digas ese nombre. Lo he visto. Estoy traumatizado. Espera, ¿qué programa es ese? No lo he visto. Que alguien me lo diga. No puedo explicarlo. Solo, busca los 10 dramas japoneses más tristes y lo encontrarás. Al público no le quedó nada. Estaban emocionalmente entumecidos. Capítulo 94, Diario 3. Degeneración espinocerebelosa. Una enfermedad degenerativa para la que actualmente no existe cura. Clínicamente tiene 3 etapas. Etapa temprana, marcha inestable, extremidades temblorosas, movimientos y tiempo de reacción lentos. Etapa intermedia, dificultad para hablar, dificultad para modular el tono, movimientos oculares espasmódicos, visión doble, pérdida de coordinación. Etapa tardía, pérdida de la capacidad de hablar, incapacidad para mantenerse de pie, dependencia de una silla de ruedas, disminución de la comprensión, hasta llegar a la inconsciencia y a un estado vegetativo permanente. Tendou Rico lo pasó todo en el lapso de un solo episodio. Al principio todavía vivía como una persona normal, pero con el tiempo comenzó a depender cada vez más de Tendou Kageyoshi. El equipo de animación no representó cada momento con detalle, pero fue suficiente para romper el corazón del público. Todos en Take que se enteraron de su enfermedad fueron juntos a orar por ella en un santuario. Le hacían compañía, hablaban con ella, trataban de hacerla reír. Estas escenas deberían haber sido cálidas y reconfortantes, pero pesaron mucho en los corazones de todos. Aunque los espectadores sabían que era ficción, no pudieron evitar sentirse devastados por los personajes. Programas como Anohana y Orla en April y Clan Nad, cualquiera con corazón derramaría lágrimas por historias como estas. En Close of Fangogo no habló tanto como de costumbre, apenas leyó el chat en vivo. Observaba en silencio, viendo a Rico sufrir su enfermedad, aunque siempre con una sonrisa. Sin darse cuenta, se le llenaron los ojos de lágrimas y sollozó varias veces. Rico merecía vivir. Deseaba desesperadamente que alguien pudiera cambiar el resultado.
Pero incluso Tendou Kageyoshi, considerado el protagonista de nivel B más poderoso de la serie, solo pudo permanecer a su lado. Eso era todo lo que podía hacer, pasar el mayor tiempo posible con ella. Riko, sin embargo, era absolutamente despiadada. Se había implantado una enfermedad terminal en el cuerpo, pero la afrontó con alegría. Su fuerza y optimismo devastaron a los espectadores. Luego la pantalla cambió al diario de Riko, que había estado manteniendo en silencio. Abril 20, clima, despejado. Trabajé en la cafetería como siempre. Terminé rápido porque Kageyoshi está practicando en la cancha. Ya debe tener hambre. Después de terminar, corrí, pero tropecé y me caí. Mi cuerpo no respondió adecuadamente. Se lo dije y me obligó a ir al hospital. 9 de abril, todavía soleado. Llegaron los resultados. Me diagnosticaron degeneración espinocerebelosa. Incurable. Al principio no lo podía aceptar, pero cuando vi a Kageyoshi gritarle al doctor, nunca lo había visto tan enojado, me reí. 10 de abril, sigue soleado. El club de baloncesto y mis compañeros de clase se enteraron. Todos quedaron desconsolados. Miyoko estaba aún más molesta que yo, lloró toda la mañana. Sinceramente, la enferma soy yo, pero tuve que consolarla. 11 de abril, nublado. El equipo me arrastró a un famoso santuario en Tokio. No quería ir, mañana tenían el torneo nacional. Pero al final fui, y me sentí feliz. ¿Estoy siendo egoísta? 12 de abril, todavía nublado. Kageyoshi me llevó a un hospital y pidió a Akashi que encontrara al mejor médico del mundo. Me sacaron mucha sangre y me hicieron muchas pruebas. Me dolió. Fue agotador. Pero Kageyoshi se quedó conmigo y me sentí bien. 15 de abril, soleado. Llegaron los resultados. No fue un milagro. Realmente tengo una enfermedad incurable. Kageyoshi no dijo una palabra en todo el día. Eso me preocupó. 20 de abril, soleado. Caminar se está volviendo más difícil. Siento que mi cuerpo no me pertenece. Tengo miedo. Mi mayor deseo es convertirme en la novia de Kageyoshi, usar un vestido blanco y caminar por el pasillo con él. Le dije eso. Él dijo que lo haría posible. 21 de abril, soleado. Hoy me casé con Kageyoshi. La ley no lo reconoce, pero ¿a quién le importa? Me llevó a una tienda de novias. Él quería encargar algo personalizado, pero me enamoré de un vestido que estaba allí. Caminamos por el pasillo de una capilla. Bajo la bendición de un sacerdote, me convertí en su esposa. 25 de abril, nublado. Mi condición está empeorando, pero ya no tengo miedo. Me siento tranquila. Porque mi último capítulo es feliz. Kageyoshi está conmigo todos los días y me siento verdaderamente contenta. La narración de Riko acompañó las imágenes del flashback. No duró mucho, pero Fan Jeje no pudo contener las lágrimas por más tiempo. Agarró unos pañuelos, se secó la nariz y los ojos, y lloró como una niña viendo un melodrama. Cuando terminó el montaje, los espectadores volvieron a ver a Riko. Ella ya estaba en silla de ruedas, incapaz de caminar. Habían subido juntos a una montaña para disfrutar de la vista. Es hermoso, susurró. Intentó levantar la mano, pero no se movía. Tendou envolvió suavemente su mano alrededor de la de ella y los levantó a ambos hacia la vista. Si te gusta, te traeré aquí de vuelta todos los días. Claro, si hay un mañana. Habrá. No tienes que consolarme. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Su enfermedad ya había llegado a su etapa final.
como al principio le quedaba poco tiempo, la aparición de la enfermedad fue más rápida de lo esperado. Ella apenas podía hablar. Incluso mover los labios le exigía toda su fuerza. Tendou se arrodilló y acercó su oído a su boca para poder escucharla. Incluso cuando yo ya no esté, debes cuidarte. No te preocupes por mí. Tú mismo lo dijiste, los malos viven para siempre. Y yo soy el peor. Aún así, no vivas tan bien. Si eres más feliz sin mí, yo estaré triste. Entonces viviré, solo que un poco peor que ahora. Eso funciona. Ella sonrió. Y entonces, al final, se inclinó hacia su oído y susurró. Además, recuerda convertirte en el número 1. Estallido. Fan Jeje golpeó la mesa con el puño. La mesa perdió 99 HP instantáneamente. Rugió en el micrófono. ¿Malditos escritores? ¿Sois siquiera humanos? Ese mismo grito hizo que su número de espectadores se disparara a más de 100.000. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 95, Ojo de los Cielos 3. La popularidad había superado los 2 millones. Desbloqueando la habilidad de la cuarta etapa. Habilidad de cuarta etapa desbloqueada, Ojo de los Cielos. Al final del episodio, la pantalla se centró en las pupilas bien abiertas de Tendou. Brillaban con un resplandor galáctico, radiantes e impresionantes. Pero el público seguía furioso, inundando los comentarios con amenazas hacia los guionistas. Tal vez, una vez pasado el impacto emocional, notarían los detalles y los analizarían mejor. Igual que Fan Jeje. Definitivamente había notado el cambio en los ojos de Tendou. Tal como los comentarios habían especulado, Tendou había estado ocultando una habilidad visual, ahora despertada por un estímulo emocional. Iba a ser OP. En el anime, quien usa poderes de ojos nunca es débil. Aún así, Fan Jeje no tenía energía para discutir con sus espectadores. Cogió su teléfono y vio que los foros ya habían explotado. La mayoría de los fanáticos estaban devastados, muchos atacando el Twitter oficial con feroces protestas. Cada palabra dolía, pero el estudio permanecía en silencio. Mientras tanto, Tendou, después de emitirse el episodio, llevó el cuerpo de Rico a casa. Su rostro estaba tranquilo, libre de dolor. Será mejor que no me mientas. ¿Qué ganaría mintiendo? Colocó suavemente a la inconsciente Rico sobre la cama y sacó un cristal de agua brillante, un cristal de almacenamiento del alma, capaz de preservar permanentemente un alma. ¿Qué debo hacer? Solo úsalo en ella. Ya eliminé la degeneración espinocerebelosa. Entiendo. Tendou activó el cristal. Una luz brillante emergió, y el alma de Rico fue transferida allí de forma segura. El siguiente es el sorteo de la lotería, para encontrar el cristal de la resurrección. Tendou estaba tranquilo porque ya tenía este plan en marcha. Había guardado el objeto desde hace mucho, esperando sorprenderla en el último momento. Nunca imaginó que ella tomaría un final tan dramático en sus manos. ¿Y ahora qué harás? ¿Qué más? Obviamente, volver a jugar a la pelota. Guardó el cristal y caminó al baño. Frente al espejo, se miró fijamente. Tan guapo como siempre, pero ahora sus pupilas brillaban como estrellas, con olas de luz mística. Ojo de los cielos, también conocido como los 6 ojos. En el mundo del Jujutsu, se despertaba una vez cada varios siglos y era la habilidad ocular más poderosa del mundo maldito. Gojo Satoru se volvió el más fuerte gracias a esto y a las técnicas de su clan. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué tipo de poder me traerás? Tendou se calmó y comenzó a sentir los cambios. Al poco tiempo, notó la diferencia,
su campo de visión no tenía puntos ciegos. Incluso de espaldas a la pared, veía claramente los patrones de las baldosas. Habilidades de observación mejoradas. Levantó la mano y pudo ver cada detalle de las líneas de su palma más claramente que con una lupa. Pero eso era solo lo básico. Para algo aclamado como la potencia más fuerte, esto no podía ser todo. Cerró los ojos y se concentró más. Pronto descubrió que su control sobre su cuerpo había alcanzado un nivel sin precedentes. Puedo controlar cada gramo de fuerza que uso. Apretó el puño y abrió los ojos bruscamente. Abrió el panel de estado en su mente, con solo un pensamiento, sus estadísticas fluctuaban. Fuerza, 94, 100, rompió la tapa. Velocidad, 95, 103. Luego vinieron resistencia, concentración y habilidades técnicas. Podía temporalmente superar límites en un atributo a la vez y heredó la famosa habilidad de los 6 ojos, el control preciso de la energía maldita. Aunque no tenía energía maldita, podía regular con precisión el flujo de energía en cada parte de su cuerpo. La desventaja, no podía superar límites en múltiples atributos al mismo tiempo. Aún así, más que suficiente. Esta habilidad ya era increíblemente poderosa, le daba el potencial de maximizar cualquier estadística a voluntad. Podía disparar con la precisión de Midorima, correr como Aomine. Quizás, aún pueda hacer más. No creyó que eso fuera todo lo que los 6 ojos ofrecían. Con Riko desaparecida, Tendou pasó el día adaptándose a los 6 ojos y dominando su control. Luego regresó al club de baloncesto con sus icónicas gafas de sol. Tendou. Pequeño 10. Tendou-kun. Todos se acercaron, preocupados, pero vieron que no había cambiado. Después de un día de descanso, seguía siendo el mismo Tendou, solo más tranquilo. Para los demás, parecía una compostura forzada. Todos lo admiraban, incluso Aomine, que planeaba desafiarlo a un duelo para reavivar su pasión por el baloncesto, se retractó, sabiendo que Tendou había pasado por algo pesado. No me miren así. No soy tan frágil como creen. Tenemos partidos por delante. No olvidemos nuestro objetivo. Nadie respondió. El ánimo seguía pesado, hasta que Nijimura SHZ dio un paso adelante, aplaudió y dijo: Bueno, basta. No le compliquen las cosas a Tendou. Vuelvan a entrenar. El campeonato nacional aún no había terminado. Ahora no era momento de relajarse. Todo el país sabía que ningún equipo podía impedir que Take repitiera como campeón. Ni ahora, quizá nunca. Esta no era una liga profesional, no podían simplemente intercambiar por personajes de SSR. Los verdaderos equipos profesionales tenían impuestos de lujo y reglas para evitar la dominación. Desde entonces, las estrellas comenzaron a unirse para perseguir campeonatos, incluso mi primo Lillard dejó Portland para asociarse con el Greek Freak. Capítulo 96, solo somos esos malditos fastidiosos. Finalizó la práctica del club de baloncesto. Hoy fueron Tendou y algunos otros, como Murasakibara, quienes se quedaron para limpiar. Una vez que todo estuvo hecho, se cambió de ropa, se puso sus adoradas gafas de sol y estuvo listo para partir. Espera, Tendou. Tendou se dio la vuelta y vio que era el entrenador Shirogane KZ quien lo llamaba. Intercambió una mirada con Murasakibara y luego se quedó atrás mientras los demás salían primero. Atardecer. Un anciano y un adolescente, dos de las personas más importantes de Take, estaban juntos junto a una máquina expendedora. ¿Quieres beber Coca-Cola? Solo tomaré agua. Tendou se sentó casualmente, encorvado como si no estuviera dispuesto a tener una conversación seria con un anciano en absoluto. A Shirogane no le importó.
Este era el Tendou que él conocía, un Tendou descarado e indómito. ¿Y bien? ¿De qué se trata esto? Sé el pilar de Take, Tendou. Esa línea parecía sacada del programa equivocado. Entrenador, esto es baloncesto, no el príncipe del tenis. No confunda sus líneas. Ejem. Shirogane tosió torpemente. ¿No dijo una vez cuando Rico renació que no veía anime? Ahora se expone con solo una línea. Como era de esperar, Tendou siempre dice lo que quiere decir. Te equivocaste de programa, hermano. Ja ja ja. Sigue actuando como si no le afectara. Debe estar guardándoselo todo. Pobre niño gato. Había pasado una semana, tiempo suficiente para que los fanáticos se calmaran. Las secuelas emocionales aún persistían, pero todos podían ver que algo se estaba gestando. Al final del último episodio, los ojos de Tendou eran deslumbrantes, como constelaciones. Claramente exagerado. ¿Akashi o Midorima no serían una mejor opción? Tendou tomó un sorbo de agua. Nijimura SHZ se iba a graduar pronto y, debido a su situación familiar, se mudarían a Estados Unidos para buscar mejores opciones de tratamiento. Normalmente, sí. Akashi y Midorima son buenas opciones. Son más serenos, más maduros, más sensatos. Oye, ¿estás diciendo que soy menos maduro que esos dos niños? Tranquilo. Déjame terminar. Shirogane se rió entre dientes y continuó. Pero lo que tú tienes, ellos no, fuego. Take no necesita un capitán convencional. Necesitamos a alguien que pueda unir a todos. Alguien con carisma. Ese eres tú, Tendou. ¿Así que primero me insultas y luego me felicitas? ¿Qué soy, un niño pequeño? Y literalmente acabo de perder a mi esposa. ¿Unidad? Por favor. Si la generación de los milagros fuera toda una monótona, ¿de dónde vendría el drama? ¿De dónde vendrían las calificaciones? Necesitaba rivalizar con ellos, no cuidarlos. El dolor es un catalizador para el crecimiento. Puede que yo tampoco viva mucho más. Fujimura no puede dirigir el club solo. Necesitará tu ayuda. Tendou lo miró. Shirogane no se anduvo con rodeos. Los años de entrenamiento me han agotado. Estoy pensando en retirarme. Tal como ocurre en la trama canónica, este año había llegado al final de su camino. Si no hubiera sido por la condición de Rico, Tendou ya habría sido ascendido a capitán. Shirogane había esperado solo por él. No estoy de humor para conversaciones pesadas en este momento. Eres un hombre. Tarde o temprano tendrás que soportar las cosas pesadas. Está bien. Si terminamos, me voy. Entonces lo tomaré como un sí. Tendou hizo un gesto con su botella de agua en la mano y comenzó a alejarse. Capitán, ¿eh? Claro, ¿por qué no? Podría hacer alarde de ese título más tarde. ¿La generación de los milagros? Los guía a la victoria. Tendou. Hablas mucho hoy, viejo. ¿Podrías ir al grano ya? Solo una última cosa. Shirogane sonrió. Ven a visitar a este anciano de vez en cuando. Déjale eso a tus verdaderos hijos, abuelo. Me voy. Tendou no miró hacia atrás. Shirogane lo vio irse, con los ojos llenos de algo parecido al orgullo, o tal vez tristeza. Pronto dejaría el club al que había dedicado su vida. Tendou era a quien Shirogane siempre había favorecido.
Al día siguiente. Semifinales nacionales, Final Four. Tendou, que ahora lucía el brazalete de capitán heredado de Nijimura, lideró al equipo hacia la cancha. Después del calentamiento, los jugadores naturalmente se reunieron en un grupo. Normalmente, este era el momento en el que Shirogane daba un discurso o gritaba un eslogan. Pero ahora, con Fujimura asumiendo el poder, sintió una inmensa presión. No era tan experimentado como el entrenador anterior. Los jugadores esperaron y nada salió de su boca. Tendou tuvo que dar un paso adelante. Extendió la mano y atrajo a Kise y Midorima hacia un abrazo de hombros. Al ver esto, los demás lo siguieron, abrazándose unos a otros, formando un círculo alrededor de su nuevo capitán. Esperando el discurso del primer capitán de Tendou. Algunos dicen, algunas personas están destinadas al fracaso, mientras que otras están destinadas al éxito. Bueno, yo digo que tienen toda la razón. Somos el tipo de bastardos que nacimos para ganar. Bastardos. Qué malditamente presumido. Tiene razón y lo odio. Algunos nacen en Roma, otros nacen para llevarla. Primero nos apuñala con sentimientos, ahora nos abofetea con arrogancia. Los fanáticos pensaron que pronunciaría un discurso profundo y emotivo. En lugar de eso, obtuvieron esta tontería arrogante. Y aún así, de alguna manera, parecía real. No es demasiado dramático. No es una puesta en escena de anime. Simplemente take genuino. Finalmente, Tendou gritó. Take. Todos respondieron. Victoria. Subiéndose la manga del brazo hasta el codo, Tendou se giró. Flanqueado por los 4 jugadores más fuertes de la serie. Y marcharon a la cancha para enfrentarse a sus temblorosos oponentes. Capítulo 97, Tendou también lo hizo. El partido comenzó y la escena era intensa. Hoy, el rival de Take vino de Okinawa, liderado por un entrenador apodado Entrenador Bandido. Solo con eso se podía adivinar qué clase de equipo era. Según la información que reunió Momoi, cada partido que jugó este equipo estuvo lleno de enfrentamientos físicos caóticos y totales. Sabían que su poder bruto no podía igualar al de Take, así que su estrategia era romper el ritmo del juego y ganar mediante la interrupción. En la primera jugada, su centro cargó contra Murasakibara como una bestia salvaje. Murasakibara, sorprendido, tropezó. Justo cuando iba a quejarse, el rival se lanzó a por el balón y lo detuvo justo a tiempo. Esa zambullida agresiva encendió el entusiasmo del equipo. Su empuje, fuerza y presencia cautivaron a todos. Difícil. El rival de hoy fue más agresivo y físico que incluso los equipos a los que se enfrentaron en Tokio. Incluso Aomine mostró un indicio de interés, solo un indicio. En ese momento ya no creía que nadie pudiera vencerlo realmente. Justo cuando uno de los jugadores oponentes usó un codo para empujar a Murasakibara a un lado y se disponía a hacer una volcada, Aomine corrió para bloquear, pero el centro de atención de hoy no era él. Justo antes de la volcada, una raya blanca irrumpió en la pintura desde más allá del arco de 3 puntos como un cometa. La velocidad era impresionante, comparable a la de Aomine. Tendou se elevó alto, balanceando su brazo como si rematara una pelota de voleibol y lanzó un bloqueo brutal. Auge. El intento de volcada del oponente fue negado de forma brutal, estrellándose contra el tablero con tal fuerza que todo el aro tembló. Tendou. Exclamó Momoi en estado de shock. Inmediatamente buscó los datos de Tendou y descubrió que hoy era más rápido y explosivo que nunca. Todos los demás parecían igualmente sorprendidos.
Esta versión de Tendou les recordó el momento en que Aomine despertó, todo su potencial se activó de golpe. ¿Podría ser lo mismo? El balón cayó al suelo y Tendou pisó el acelerador, lanzándose a un contraataque rápido. Solo un paso y su aceleración lo envió volando por la cancha con un impulso increíble. Incluso mientras driblaba, solo Aomine podía seguirle el ritmo, Akashi y los demás estaban medio paso atrás. No podrás pasarnos. De ninguna manera. El oponente había explorado bien el campo, ahora todos sabían que los contraataques rápidos de Take debían ser detenidos. Dos defensores de tercer año se posicionaron cerca del arco, con los brazos extendidos como una pared. Tendou no disminuyó la velocidad. Justo antes del contacto, sus ojos brillaron y sus pupilas giraron como la luz de las estrellas. ¿Qué es esto? Los defensores se estremecieron. El regate de Tendou se volvió borroso. Primer paso, se deslizó a su lado. Segundo paso, rompió el doble equipo como si no existiera. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Auge. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Tendou estaba colgando del aro, completando la volcada. Incluso el corazón de Momoi dio un vuelco. La última vez que vio una presencia tan abrumadora fue cuando su amigo de la infancia, Aomine, estaba en su mejor momento. Pero últimamente, Aomine había dejado de entrenar, simplemente se relajaba leyendo después de cenar. Ella estaba preocupada. No te quedes ahí parado, vuelve a la defensa. Tendou corrió de regreso por la cancha, dándole una palmada en el hombro a Kuroko en el camino. El rostro de Kuroko se iluminó de emoción. Este es el poder que me faltaba. La emoción familiar había regresado. Tendou siempre había sido fuerte, pero hoy algo era diferente, algo crudo, abrumador. Y Aomine podía sentirlo. Cada fibra de su ser gritaba. Este tipo es peligroso. Tendou, realmente eres el mejor, exclamó Momoi aliviada. En defensa, el oponente se mantuvo fiel a sus tácticas físicas, codos hacia afuera, fuerza bruta. Murasakibara ya se había enfrentado a este tipo de jugador antes, pero incluso él tenía dudas. Tenía miedo de que si se defendía demasiado, lo expulsarían del juego. Esa vacilación permitió que el centro rival volviera a dominar la pintura. Pero entonces, Tendou apareció volando otra vez. Nadie vio siquiera de dónde venía, simplemente apareció, derribando a los jugadores como si fueran bolos y lanzando la pelota en el aire. ¡Boom! La multitud explotó. Tendou, el nuevo capitán de Take, acababa de arrebatarle el balón al centro rival en plena bandeja. Menudo bloqueo. Increíble defensa. La estrella demoníaca de Take ha vuelto. Todavía en el aire, escudriñó la cancha. Sus ojos se iluminaron de nuevo, cada rincón de la cancha quedó bajo su atenta mirada. Se concentró en un objetivo, enfocó toda su fuerza en su brazo y lanzó la pelota hacia atrás como un misil. El pase voló por encima de las cabezas de 8 jugadores, directo a las manos de Aomine, que ya había cruzado la mitad de la cancha. Aomine reaccionó al instante, finalizando el contraataque con una volcada fácil. Sin embargo, el público no estaba mirando a Aomine. Estaban fijados en los ojos de Tendou. Cuando Aomine atrapó el balón, lo percibió inmediatamente, no se trataba de un pase cualquiera. El todopoderoso Tendou estaba de regreso. Cada vez que Tendou hacía una jugada, los animadores mostraban un primer plano de sus ojos, brillando como galaxias. ¿Dónde está el equipo de producción? Salgan. Dejen de acribillarnos con tanta emoción y explíquenos qué es este nuevo poder. Tiene que ser una visión de 360 grados. Su agudeza visual dinámica debe ser increíble. Hasta ahora, el público solo podía adivinar.
Nadie se dio cuenta aún de que Tendou también había desbloqueado algo más, un control corporal perfecto, que le permitía superar temporalmente los límites de sus estadísticas. Y esto fue solo el comienzo. Capítulo 98. Elegiste al oponente equivocado 2. Para el oponente de Takeoi, este juego no fue nada menos que una pesadilla. A los 9 minutos del primer cuarto, el marcador ya era 33-6. Si bien atacaron sin descanso y acumularon unos asombrosos 33 puntos, también lograron mantener el puntaje de sus oponentes en un solo dígito. Su pretendida dureza resultaba ridícula frente a una fuerza abrumadora. No dispuesto a quedarse atrás, Aomine instintivamente leyó el pase del oponente y se lanzó a interceptarlo. Pero al segundo siguiente, ¡zos! Un destello de luz pasó como un rayo. Aomine solo vio una mancha borrosa ante él, y luego solo pudo observar la espalda de Tendou mientras éste corría tras robar el balón. Ocurrió en un instante. Justo cuando Aomine entró por primera vez en la zona, Tendou tomó el balón destinado a un compañero. Yare Yare. Aomine sonrió, pisoteando con fuerza el suelo y persiguiéndolo, no para ayudar en una jugada de 2+1, sino simplemente porque se sentía entusiasmado. Tenía la mirada puesta directamente en Tendou. ¡Apa! Aomine. Momoi Satsuki y los demás quedaron atónitos. ¿Cómo fue que un partido normal de repente se convirtió en una lucha interna? El suspiro de alivio que acababa de respirar ahora estaba nuevamente atascado en su garganta. Ella conocía demasiado bien la personalidad de Aomine, esto tenía que estar dirigido a Tendou. ¿Por qué me miran? Este tipo empezó, ladró a Aomine, ignorando las miradas extrañas de sus compañeros. Había pasado tanto tiempo desde que sintió la urgencia de ir con todo de esa manera. Tendou no necesitó mirar atrás ni usar sus 6 ojos para sentirlo, ya sabía quién estaba cargando detrás de él. No iba a ceder ni un ápice. Al llegar a la línea de 3 puntos, se detuvo de repente. El aterrador equilibrio y la coordinación de su cuerpo le permitieron detenerse en seco desde toda velocidad. Cualquier otra persona habría salido volando por semejante parada repentina, pero Aomine no. Su coordinación era de primera. Después de todo, en el futuro, podría disparar desde cualquier posición. Vamos, Tendou. Aomine abrió los brazos. Un partido normal de alguna manera se había convertido en un duelo 1 contra 1. Incluso el equipo contrario quedó atónito y luego furioso. Esos dos claramente no los tomaban en serio. Los espectadores se quedaron boquiabiertos, sin saber qué decir. Los espectadores en el mundo real tenían la piel de gallina por todos lados. Desde que empezó el segundo año, la historia había avanzado a toda velocidad, como si corriera por una autopista. Ahora no hay duda, los futuros oponentes de Kuroko iban a ser estos monstruos. ¿Pelear contra Tendou? ¿Kuroko? ¿Cómo se supone que lo hará? Esto es ridículo. Están en otra liga. Suspiro. La muerte de Rico claramente afectó mucho a Tendou. Nunca antes habría hecho esto, arrebatarle el balón a un compañero. ¿O fue solo una coincidencia? Luego les dieron una bofetada en la cara. Tendou no dio señales de ceder. Sus ojos, como gemas, brillaban con una luz radiante. Golpear. La pelota cayó como un meteoro y se estrelló contra el suelo. El cuerpo de Tendou se movió con la pelota, deslizándose hacia la izquierda. Más rápido. Aomine estaba seguro, nunca había visto a Tendou driblar o cambiar de dirección más rápido. No hubo movimientos ostentosos, solo precisión limpia y letal.
Era tan eficiente que casi parecía elegante. Pero no podrás superarme, Tendou. Aomine se deslizó para bloquear. Tendou cambió de dirección de nuevo, rapidísimo. Aún así, Aomine no era un jugador normal, era uno de los goleadores más fuertes de la generación de los milagros. A su nivel, un retraso de una fracción de segundo podría ser suficiente para decidir el resultado. Tal como nadie lo esperaba, Aomine ya se había girado. Su sentido del juego era excepcional. Predijo la jugada correctamente. Pero Aomine se quedó paralizado. La pelota había desaparecido. ¿Cuándo lo dejó ir Tendou? Son esos ojos. El instinto le dijo, tenía que ver con esos ojos brillantes de Tendou. El balón se estrelló contra el tablero y rebotó. Tendou saltó por encima de Aomine, lo atrapó con una mano y remató con un alley-oop. Al margen, Kuroko permaneció en silencio. Recordó las recientes palabras de Aomine. Ahora, incluso Aomine y Tendou ya no necesitaban un pasador. Los espectadores se quedaron sin palabras. Incluso sus furiosos oponentes sintieron que su ira se calmaba. Porque después de que Tendou anotó, Aomine, el monstruo de Take, pareció volverse aún más peligroso, como una bestia a la caza. Y a su lado, una criatura negra y sombría se levantó de los pies de Tendou, igualando paso a paso el aura agresiva de Aomine. De ninguna manera. ¿Aún se está haciendo más fuerte? Monstruos. Eso era todo lo que podían pensar. ¿Quién podría seguir enojado después de enfrentarse a algo así? Aomine ahora estaba completamente encendido. Cada célula de su cuerpo gritaba por un enfrentamiento con Tendou. Pero antes de que realmente pudieran enfrentarse, el entrenador Shirogane Kaseta pidió un tiempo muerto e hizo que el entrenador asistente lo sustituyera a ambos en el acto. En el banco. En el momento en que Aomine se sentó, antes de que pudiera siquiera hablar, su amiga de la infancia Momoi ya estaba al ataque. Ada. ¿Te das cuenta de lo que haces? Somos compañeros. ¿Puedes dejar de ser tan egoísta? Eres imposible. No confundas a tu oponente, Aomine. Eres demasiado imprudente, Aomine. Todos sus compañeros de equipo se lanzaron contra él. ¿Y qué pasa con Tendou? Bueno, su robo fue en parte explicable, simplemente intentaron hacer la misma jugada y resultó que él era más rápido. El entrenador Shirogane no lo vio de esa manera. Mientras Aomine se ocupaba de sus compañeros de equipo, Shirogane se acercó silenciosamente a Tendou. Tendou no tenía intención de disculparse. ¿Acaso no veían lo rápido que aumentaba su popularidad? Pase lo que pase, no olvides tus responsabilidades, Tendou. No lo he olvidado. Pero cuando alguien me desafía, no contraatacar no es mi estilo, viejo. Además, el drama logró grandes índices de audiencia. Y realmente, no esperaba que Aomine se volviera completamente psicópata a mitad del juego y comenzara a atacarlo. Así que él simplemente contraatacó. Capítulo 99. Todos tenemos que ganar al final. Como castigo, Tendou y Aomine, los dos idiotas imprudentes, fueron enviados a la banca por Shirogane Kaseta y obligados a sentarse al margen durante el resto del juego. Hasta el pitido final no tuvieron oportunidad de volver a jugar. El resto del partido lo llevaron Akashi, Midorima, Kise, Nijimura, Aisaki y Kuroko. Como era de esperar, no hubo sorpresas. Quizás el equipo contrario se había visto afectado por el arrebato previo de Tendou y Aomine. Su estilo de juego agresivo del comienzo desapareció por completo, y terminaron el partido sin mucha resistencia.
Durante este tiempo, el anime apenas se centró en la cancha, en cambio, se centró en los dos chicos en el banco. Se sentaron uno a cada lado de Shirogane KZ, Tendou se recostó en su silla, completamente relajado, mientras Aomine se inclinaba hacia adelante, observando la cancha. Los dos se sentaron uno detrás del otro, sin decir palabra. Momoi Satsuki los observaba con ansiedad, pero no había nada que pudiera hacer. No fue hasta que terminó el partido que Tendou, como capitán, se levantó para estrechar la mano de los oponentes. Pero estos no se atrevieron a corresponder. Con un gesto superficial, rápidamente sacaron de la cancha a sus abatidos compañeros. Aunque la diferencia en el marcador final no superó los 100 puntos, aún así fue bastante sangriento. Incluso sin Tendou y Aomine, Take seguía siendo el contendiente más fuerte para el campeonato. Este partido atrajo mucha atención hacia Kise. Su aterradora capacidad para aprender e imitar había captado la atención de muchos hacia este jugador de segundo año en ascenso. Pero, por supuesto, la atención principal seguía centrada en Tendou y Aomine. Todos sentían curiosidad por lo que había pasado entre ellos. ¿Por qué un juego normal se había convertido de repente en una pelea 1 contra 1? El entrenador Eiji de Rakusan lo descubrió rápidamente. Entonces, ¿esto es a lo que te referías con fuego competitivo, eh? Era demasiado impulsivo y juvenil, totalmente acorde con su edad. Había planeado reclutar al menos 2 jugadores de Take para Rakusan, pero eso claramente no iba a suceder ahora. Como mucho, tendría suerte de conseguir uno de estos monstruosos talentos. Naturalmente, quería al más fuerte, Tendou o Aomine. Ese era el estilo de Rakusan, elegir siempre al más fuerte. Nakatani Masaaki de Stoku tuvo una opinión diferente. También asistió a este partido, buscando futuros jugadores clave para su equipo. Gracias a su liderazgo, Stoku siguió siendo una de las potencias de Tokio durante años. Todos sus jugadores eran extremadamente disciplinados, la verdadera fuerza del equipo. Cada uno de ellos tuvo que sacrificar la gloria personal en aras de la victoria. Su equipo no tenía cabida para el ego. Eso era lo que realmente significaba trabajar en equipo. ¿Tendou y Aomine? Esos dos eran demasiado salvajes. Entrenarlos probablemente lo llevaría a una muerte prematura. Solo mira al pobre Shirogane KZ, apenas tenía 2 años y su cuerpo ya estaba rindiéndose. Mientras tanto, Takeuchi Genta de Kai tenía el ojo más agudo de todos. En el momento en que vio la actuación de Kise, quedó convencido. Incluso si Kise aún no podía rivalizar con Tendou o Aomine, su potencial era innegable. El talento imitador que Kise demostró durante el partido le dejó una profunda impresión. Con el tiempo, este chico podría convertirse en el más fuerte de todos. Takeuchi ya había llenado su oficina con informes y filmaciones de Kise, siguiendo de cerca el ascenso a la fama de esta estrella de cabello dorado. Prefería construir para el futuro antes que tener poder de fuego inmediato. Al fin y al cabo, los genios siempre llamaban la atención. Incluso en la NBA, los equipos tenían cazatalentos dedicados a seguir a las estrellas de la escuela secundaria y la universidad. Si encontraban a alguien prometedor, estarían dispuestos a perder temporadas solo para conseguirlo. Los San Antonio Spurs fueron los reyes de esta estrategia, un equipo de mercado pequeño sin otra opción que arriesgarlo todo para reclutar a los jugadores adecuados. Amaban a sus centros, desde David Robinson hasta Tim Duncan y más tarde Victor Wembanyama. Desafortunadamente, Tendou probablemente no llegaría a ver hasta donde llegaría Wemby en su vida pasada. Y Popovich podría retirarse pronto de todos modos. El futuro de los Spurs parecía incierto. El juego finalmente terminó. En el camino de regreso, el equipo estaba inusualmente tranquilo. Todos todavía estaban pensando en la actuación explosiva de Tendou y en la locura entre él y Aomine. ¿Peleando con tu propio compañero? ¿En la cancha? ¿En un partido oficial? Esto tenía que ser una primicia en toda la historia del torneo nacional. Incluso Aizaki, el famoso alborotador del equipo, admitió que nunca estaría tan loco como Aomine.
Pero incluso con ese caos, aún así aplastaron a sus oponentes. Solo el sonido de Murasakibara comiendo bocadillos rompía el silencio dentro del autobús. Todos los demás Midorima, Akashi, Aisaki, Kise tuvieron el mismo pensamiento, la actuación de Tendou fue simplemente demasiado fuerte. Aomine, que ya parecía invencible a sus ojos, había perdido una vez más, y no solo había perdido, sino que estaba completamente superado. Aunque solo fue una posesión, esa exhibición de dominio fue inolvidable. Su velocidad, su potencia y sus pases, todo impecable. Como jugadores, no pudieron evitar pensar, qué jugador más perfecto. Cuando regresaron a la escuela, el cielo ya se había oscurecido. Shirogane Kaseta tomó a Tendou aparte para tener una conversación privada. ¿Qué pasó entre tú y Riko?, preguntó sin rodeos. No se anduvo con rodeos, su salud estaba fallando y necesitaba concentrarse en descansar. Le había prometido a su familia que se quedaría hasta terminar la temporada y luego finalmente renunciaría. Tendou no planeaba explicarlo, hasta que notó que la cámara del anime lo había enfocado. Entonces, siempre el rey del drama, se volvió hacia la cámara y dijo con determinación: le prometí a Riko que me convertiría en el más fuerte. Las manos de Shirogane temblaron sobre la taza de té. Ahora comprendió la razón del repentino arrebato de Tendou. Tal vez este poder no fue algo que despertó hoy, tal vez siempre estuvo allí. Y solo ahora, gracias a una promesa que le hizo a Riko, Tendou finalmente lo desató. Si ese era el caso, Shirogane sabía que no había nada que pudiera decir para detenerlo. Hay muchas maneras de convertirse en el más fuerte, dijo finalmente el viejo entrenador. Pero todos ellos requieren que ganes al final, ¿no? No estaba equivocado, Tendou no podía discutir. El baloncesto siempre ha sido un deporte de victoria y derrota. En Estados Unidos, el Dream Team podía mirar por encima del hombro a cualquier liga del mundo, porque era invencible. Cuando ganas tan a menudo, cuando las medallas de oro se vuelven rutinarias, te ganas el derecho a desestimar a los demás. Para ser el mejor, hay que ganar. Así de simple. ¿Jordan era imbatable? Diablos, sí. Dominó la liga en una época en la que los hombres grandes mandaban, ganó 6 campeonatos en 6 apariciones en las finales y cambió todo el panorama del baloncesto. Antes de él, las reglas favorecían a los pivots. Por eso los 80 estuvieron llenos de monstruos postdominantes. Pero después de Jordan, el juego se centró en el perímetro. Cuando se retiró, la liga intentó desesperadamente coronar a un próximo Jordan solo para compensar su ausencia. Estaban perdiendo fanáticos, eso demuestra cuánto podía cambiar el juego un solo hombre. Lo mismo con Steph Curry. Puede que no sea invencible como Jordan, pero sus tiros de 3 puntos han transformado por completo el baloncesto moderno. Antes, la gente jugaba con mucha intensidad, penetrar en la pintura lo era todo. Ahora, incluso los tipos de 90 kilos en las ligas de pueblo se paran en la línea de 3 puntos, lanzando como si fueran el mismísimo Steph. Tendou una vez vio a un tipo así durante su vida pasada, un tipo regordete que se negaba a defender, simplemente flotaba en el arco lanzando ladrillos y era enviado a la banca después de 5 minutos. Un día, si puedes hacer lo que hicieron Curry o Jordan, entonces serás el más fuerte. Capítulo 100. El reinado continúa. Unos días después comenzó la final del torneo nacional. El partido por el campeonato de este año podría describirse como el más predecible de la historia. El año pasado, Tate ya había sido aclamado como uno de los equipos más fuertes en la historia del torneo nacional. Ahora, un año después, se habían vuelto más fuertes, incluso más dominantes que ellos mismos. Como dijo el propio Aomine, los únicos que pueden vencernos ahora, somos nosotros mismos. Su rival de hoy no tenía caras conocidas en la alineación. Este equipo fue la sorpresa más grande del año, surgiendo desde la región de Osaka hasta llegar a la final. Si hubiera sido hace un par de años, la gente podría haber estado entusiasmada con este tipo de historia de Cenicienta.
pero este año no. La gente se había acostumbrado a las victorias de Take. Todas las cosas ridículas que Tendou había alardeado en entrevistas anteriores se hicieron realidad. En el vestuario, los jugadores de Take, completamente equipados, esperaban que su nuevo capitán diera la señal. Desde ese día, la atmósfera en el club de baloncesto había cambiado sutilmente. ¿Pero qué había cambiado? Nadie podría expresarlo con palabras. Tendou seguía siendo el mismo viejo tipo de lengua afilada. Y aún así, todo el mundo sentía que, de algún modo, era diferente. Pensaron que era debido al fallecimiento de Rico. Pero esto era lo que Tendou siempre había sido. Hasta ahora había estado actuando como Gohou Satoru. El mundo de los adultos no tenía espacio para el sentimentalismo. Take. Victoria. Sin decir palabra, Tendou chocó los puños con sus compañeros y salió del vestuario. Take. 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 El lugar se llenó de vítores de los fanáticos vestidos con uniformes de Take. Su presencia invencible había traído una base masiva de fans. Justo antes de la final, Youth Sports Weekly publicó un artículo junto con una encuesta entre los fanáticos. ¿El resultado? Los mejores jugadores en las 5 posiciones de la nación eran todos de Take. Fue una locura. Esto nunca había sucedido en la historia del torneo nacional. Los 5 mejores jugadores de posición, además de un banco lleno de suplentes de nivel elite. No es de extrañar que todos los demás equipos temblaran ante la idea de enfrentarse a ellos. Youth Sports Weekly concluyó. El año pasado, este año, e incluso el año que viene, el torneo nacional perteneció a Take. Esta era su época. Entonces eso es lo que significa generación de milagros, ¿eh? Te tomó bastante tiempo. La mayoría de los creadores de contenido lo descubrieron hace 10 episodios. El año pasado, Take ya era imparable como estudiante de primer año. Este año y el próximo, aún más desesperanzador para sus oponentes. Realmente son la generación de los milagros. Incluso si trajeras al escuadrón de Tetsuya del futuro, no podrían detenerlos. Los espectadores bromearon aunque hablaban medio en serio. Cuando Aizaki apareció por primera vez, la gente ya había notado que el programa no buscaba el realismo. No pretendía una narrativa realista al estilo Slam Dunk. Y una vez que Aomine despertó su talento, todos se dieron cuenta. Sí. Este es un anime de baloncesto con superpoderes. Lo único que tenía sobre Prince of Tennis era que al menos nadie moría en la cancha. Pero a nadie le importó esta configuración exagerada. Después de todo, jugar al baloncesto con los pies en la tierra implicaba inevitablemente ser comparado con Slam Dunk. Y eso era una barrera imposible. El juego comenzó. El 5 inicial de Take siguió siendo el mismo: Akashi, Midorima, Tendou, Aomine y Murasakibara. Desde el principio, utilizaron su abrumadora fuerza individual para decirle a este equipo sorpresa: tu viaje termina aquí. Tendou se abrió paso entre 3 jugadores y asistió a Murasakibara para una volcada fácil. Aomine continuó con un contraataque rápido de un solo hombre, abriéndose paso entre los defensores como si fueran bolos. ¿Tácticas? ¿Jugadas de equipo? ¿Posicionamiento? Take apenas entendía esas cosas. La mayoría de las veces, un jugador era suficiente para resolver cualquier problema. El entrenador rival era apasionado e implacable, probando constantemente nuevas jugadas y animando a sus jugadores a seguir luchando. Pero no importaba lo que intentara.
Nada pudo detener el ataque de Take. Antes de que terminara el medio tiempo, Take tenía una ventaja de 49 puntos. Mientras tanto, sus oponentes solo habían logrado 18 puntos en 2 cuartos. No tienen ni una mínima oportunidad. Sí. Take es demasiado fuerte. A este ritmo, todos los demás solo están jugando por el segundo puesto el año que viene. Realmente estamos ante un tricampeonato, ¿no? La multitud bullía con la discusión. Todos ya estaban acostumbrados al salvajismo de Take. Ya nadie se sorprendió por la diferencia en el marcador. Sinceramente, no vinieron hoy esperando un partido reñido. Solo vinieron a ver cómo los monstruos de Take se vuelven locos. Al final, Take defendió su título y consiguió su segundo campeonato nacional. Después del partido, los jóvenes vestidos de blanco permanecieron con las manos en las caderas, mirando en silencio la lluvia dorada de confeti. Demasiado fácil. Ni siquiera casi pudo negarlo. Mientras los 5 permanecieran juntos. Eran imbatibles. Pero, no le gustaba ese tipo de quietud posterior al partido. Extrañó como el año pasado, incluso después de solo una victoria en la fase de grupos, corrían a un lugar de barbacoa y celebraban como locos. Entonces Akashi hizo una propuesta. Después de la ceremonia, ¿qué tal si vamos a comer algo juntos? Él ya había explorado un lugar. Desde que comenzó su segundo año, comenzó a buscar lugares asequibles y con buena relación calidad-precio, ya no se hablaba de restaurantes lujosos con estrellas Michelin. Él solo quería comer bien con todos hoy. Todo el equipo miraba hacia Tendó. Él puso los ojos en blanco. ¿Por qué me miras? Claro que comemos. Este año invita el entrenador Fujimura, somos estudiantes pobres, ¿recuerdas? Fujimura pensó para sí mismo, tengo menos ahorros que tú, mocoso, ¿no eres un modelo de primera? Aún así, estuvo de acuerdo con una sonrisa. Con tantos niños talentosos bajo su cuidado, estaba bajo presión, sin estar seguro de si estaba realmente calificado para entrenarlos. Esta cena sería una oportunidad para conectarse y crear vínculos con ellos. Necesitarán unidad más que nunca para el próximo año. El capitán había hablado. Aliviados, los demás, especialmente Kise, vitorearon con entusiasmo. Aomine empacó sus cosas, pero se levantó y negó con la cabeza. Ustedes vayan adelante. Yo no voy. Vamos, Aomine-kun. No seas así. Vámonos todos juntos. Sí, Daiki. No te pongas así en un momento como este. Todos sudamos la gota gorda juntos. ¿En serio, sudar durante un partido de baloncesto era algún tipo de logro? Incluso el público del mundo real se rió de lo tonto que fue el comentario de Momoi. Pero Aomine no estaba escuchando. A él no le importaban las apariencias. No le importaba a quien ofendía. Él hizo lo que quiso. Al final, Akashi invitó al equipo a cenar. Pero no vio la escena que esperaba. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Adonis Alvarez. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga.
Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. MYC. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliat Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El Jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Angos Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.